comunicaciones remotas, profesores, estudiantes de nuestra facultad, de la universidad, a los invitados especiales, un cordial saludo, profesor Julio Riascos, director del CEDRE, profesor Luis Carlos Revelo, coordinador del Laboratorio Empresarial de nuestra facultad, y particularmente un fuerte saludo a la doctora Liliana Ruiz, como nos lo dio a conocer a nosotros con mucha satisfacción, una hija de esta querida región de Nariño, y agradeciéndole infinitamente su participación en estas actividades que hemos venido desarrollando a través de este tiempo, sobre todo a partir del mes de noviembre, dado que venimos nosotros celebrando 47 años de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas al servicio de la sociedad nariñense y del suroccidente colombiano, con 5 programas de pregrado, unas unidades académicas muy importantes, todas disciplinares de las ciencias económicas, y que sin duda alguna a través de estos medios que, a pesar de las dificultades que se ha tenido con la presencialidad, la tecnología ha sido un factor fundamental para poder contar con distinguidas personalidades, como es el caso suyo, doctora Liliana, y para tratar temas tan importantes como el que hoy usted va a disertar sobre los mecanismos empresariales anticorrupción para un mundo sostenible, un tema tan álgido, tan importante, y que ha sido pues casi que el dolor de cabeza de todas las sociedades durante muchos años atrás, y que pretendemos nosotros con nuestro ejercicio profesional, con nuestras actividades diarias, ir haciéndole control y eliminación absoluto a este flagelo que tan duro golpea a la comunidad internacional. Por eso es mi gratitud contar con su presencia, mi gratitud a todo el equipo de la facultad, que siempre hemos trabajado en pro de nuestra fortaleza, que es seguir luchando por que nuestra facultad sea un referente al interior de la universidad y, por supuesto, al interior del departamento, y que a bien lo estamos construyendo, a bien lo estamos logrando, porque así nos lo han dado a conocer tanto las instituciones públicas como las privadas de nuestra región, e igualmente de muchas partes de Colombia. Y para nosotros, vuelvo a reiterar, es un honor que una nariñense esté haciendo patria y que nos acompañe en este que es nuestro propósito eminentemente académico. De mi parte, le reitero, en nombre de la Universidad de Nariño, de nuestra facultad, nuestro cordial saludo y nuestro sincero agradecimiento. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Guido. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Para mí es pues motivo de alegría poder hacer la presentación de esta colega, amiga mía, la profesora Liliana Elizabeth Ruiz. Ella nos va a acompañar con esta interesante conferencia que a la par reúne 2 temas importantes y relevantes, no solamente para la academia, sino yo creo para la sostenibilidad del mundo, el medio ambiente, y también que tiene que ver un poco con esta situación del sector empresarial. La profesora Liliana tiene formación de contaduría pública, es especialista en gerencia tributaria, especialista en ciencias fiscales y tributarias, y es magíster en gestión empresarial. Entonces, profesora, un gusto tenerla aquí en este espacio. Nos están viendo personas de la facultad, pero también nos están viendo por redes sociales. Entonces, qué bueno tenerla entre nosotros, y yo le doy el paso para que arranque usted con su conferencia. Al final habrá una ronda de preguntas, si las hay, y si no, simplemente terminamos el evento hasta allí. Muchas gracias, profesora. Un abrazo muy grande y qué bueno tenerla con nosotros. Bueno, muchas gracias al profesor Guido por esas palabras, muchas gracias al profesor Julio por la invitación.
Es para mí un honor estar con ustedes y más aún en su aniversario de una facultad que ha aportado a Nariño principalmente en muchas actividades, en formación de economistas, de contadores y en todas las demás áreas que han desarrollado sus programas. Bueno, yo voy a iniciar a compartir la pantalla. Crear la pantalla. A ver, entonces espérenme un minutico. Que me está pidiendo la autorización de que les permita grabar pantalla. Esperen un ratito. No había hecho presentaciones por Teams y ya. Entonces, pensaría que ya está listo. Y, listo. Ahí creo que ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Cómo no? Sí está ahí proyectado. Sí, mi profe. Bueno, pues yo voy a presentarles a ustedes una recopilación de 2 líneas de investigación que yo trabajo y que han sido financiadas por la Universidad Militar Nueva Granada, que básicamente se dividen en 2, ¿no? Una es la responsabilidad social empresarial y otra es la corrupción, ¿no? Todo el tema relacionado con mecanismos para evitar la corrupción. Entonces, voy a hablar de 3 temas que han sido bastante complejos y que en este momento nos están afectando sustancialmente. Uno es la corrupción, otra es la crisis planetaria y finalmente combatiendo la corrupción, ¿no? El tema, creo que era el tema que les llamó la atención por el título, pero para unir corrupción y crisis planetaria con la sostenibilidad es muy importante hablar de especialmente la crisis planetaria, ¿no? Para que comprendamos algunas cosas que a veces las vemos distantes, pero que sí están unidas. Entonces, primero, el tema de la corrupción. Entonces, encontramos diferentes definiciones y nosotros no hay un consenso académico sobre qué es la corrupción. De hecho, la corrupción, el soborno y todos sus delitos derivados de ella se confunden a veces. La moral y la ética influyen también en las concepciones que tengamos. Entonces, de pronto, por ejemplo, colarse en un bus para unos no es corrupción y para otros sí es corrupción, ¿no? Entonces, hay una serie de circunstancias que hacen que la misma comprensión de la corrupción se vuelva compleja. Y hay otras situaciones también relacionadas desde lo antropológico que nos hacen pensar que el ser humano es corrupto por naturaleza, ya que contando un poquito de historia muy rápido para que nos ubiquemos, desde el 600 antes de Cristo ya existían ciertas personas encargadas de tomar las monedas de metales y rasparle los metales para robar. Entonces, en algunos países ha tenido unos mayores desarrollos, como en el nuestro, y en otros ha sido controlada, pero pretender decir que no existe la corrupción o que un país no tiene corrupción sería equivocado, ¿no? Entonces, primero hay diferentes definiciones, como les contaba. Entonces es un uso indebido de poder y posición para beneficio privado, ¿no? Como vamos a hablar de empresas, vamos a hablar que esto va a dañar la integridad empresarial, porque cuando, por ejemplo, una pyme se ve sometida a un caso de fraude o a un caso relacionado con corrupción, normalmente estas terminan quebradas. O cuando una pyme es, digamos que agarrada, entre comillas, por la DIAN,
en un tema de evasión de impuestos, normalmente va a tener unas serias dificultades relacionadas con su flujo de efectivo, ¿no? Entonces, va a dañar la corrupción, va a dañar la sostenibilidad de la empresa y va a afectar tanto la generación de empleo como su productividad. Tiene efectos incompatibles con el desarrollo sostenible de las organizaciones, como yo les comento, ¿no? Existen algunas definiciones que se han clasificado, unas relacionadas con el mercado, ¿no? Centradas en el mercado. Entonces, se plantea que uno de los elementos le ha sido difícil regular al mercado dentro de sus procesos de oferta y demanda, o de lo que nos ha planteado la regulación del libre mercado, es la regulación precisamente de la corrupción, ¿sí? No es posible que el mercado, o no ha sido posible observarla, que el mercado influya en disminuir la corrupción, ¿no? De pronto la puede aumentar, pero no en disminuirla. Centradas en el interés público, porque cada peso que es perdido por parte del Estado, pues, o en el Estado por parte de la corrupción pública, pues va a afectar aspectos relacionados con la salud, la educación. Ya vamos a ver ahora unas cuentas, yo les voy a hacer unas cuentas para que miremos cómo eso nos afecta, ¿no? También relacionado con las regulaciones formales, Colombia aproximadamente tiene más de 43 normas relacionadas con lucha contra la corrupción. Sin embargo, observamos que ocupamos posiciones medias dentro de los países corruptos, ¿no? Y a nivel de Latinoamérica, pues ocupamos primeros puestos en corrupción, ¿no? Y otros relacionados con la opinión pública, porque dentro de la opinión pública es muy importante tener en cuenta que cuando la sociedad civil está informada, puede actuar en contra de la corrupción, ¿no? Sin embargo, también aquí en Colombia, ya llevándolo al caso colombiano, observamos que en muchos casos quienes denuncian la corrupción son asesinados, ¿no? Pero esas son como los grandes 4 grupos que se clasifican las definiciones, ¿no? Hay unos tipos de corrupción que se pueden presentar en las empresas. Entonces, si ustedes observan, aquí tenemos como todas, ¿no? Entonces, en las empresas podemos encontrar corrupción procesal, aquella que los trabajadores no están obligados a tener a cumplir unos requerimientos éticos o unos procedimientos éticos, porque todavía en el país ha sido muy lenta la implementación de los códigos de ética, o si se han implementado, se han hecho como un copiado y pegado, y no un acuerdo entre las partes, ¿no? Entre todos los trabajadores no se han hecho esos acuerdos, y eso hace que las personas no se comprometan con esos procedimientos, ¿no? El esquemático tiene que ver con el entorno, ¿no? Entonces, tenemos un entorno altamente corrupto. Hoy, por ejemplo, apareció la noticia de Hidroituango con unas sanciones hacia un ex candidato presidencial. Y vemos que en Colombia también es muy recurrente la necesidad de hacer sobornos, pagos a políticos, o lo que llamamos el lobby, ¿no? Por ejemplo, las bebidas azucaradas no tienen impuestos porque hay un gran lobby de las empresas productoras de azúcar, ¿no? Entonces, tenemos una corrupción aquí en Colombia de tipo esquemático. Y finalmente la categórica, que va a hacer referencia a la ubicación geográfica de las compañías que son internacionalizadas, ¿no? Entonces, se ha observado que las multinacionales, en vez de, por ejemplo, en Europa tienen unos códigos de ética muy fuertes, que sancionan muy fuertemente a sus empleados, perdón, pero cuando ellos se vienen a países como Latinoamérica, entonces ya flexibilizan sus normas, ¿no? Entonces, es una corrupción, es un comportamiento que en unas partes sí me puedo comportar bien y en otras no, y entonces atento también o influyo en la corrupción de ese país, ¿no? De un país determinado.
Y pues la corrupción finalmente se va a ver influenciada por diferentes aspectos, principalmente uno de ellos es la cultura. Entonces, precisamente ayer me hacían una pregunta, bueno, ¿y cómo generamos cultura, no? Entonces, creo que una de esas formas es la educación, la formación, pero eso requiere que eso lo llevemos desde adentro, ¿no? Las políticas específicas de cada territorio, unas prácticas comunes, entonces es ahí donde yo decía, o yo digo, en Colombia somos como de dudosa moral, ¿no? Entonces no sabemos ya qué está bien y qué está mal, no distinguimos en que si robar un peso está mal o robar 100.000, o también tenemos unas concepciones relacionadas con que, bueno, el político no importa que haga, aunque haga poquito, pero que, pues no importa que robe, aunque haga algo, ¿sí? Entonces, esas prácticas y esas formas de pensar se van metiendo dentro de la cultura y nosotros empezamos a aceptar, ¿no? Así como de pronto, por ejemplo, en las universidades empezamos como a aceptar el plagio, ¿no? Entonces, no, es que un estudiante hizo plagio, pero sí, pues estamos en pandemia, entonces que pase, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cosas relacionadas con estos, por ejemplo, factores que afectan la determinación de lo que es ético y de lo que no es, ¿no? No tenemos un consenso claro de qué es y qué no es ético. Entonces, eso como muy rápido, ¿no? Para hablar de la corrupción. En el 2018, PricewaterhouseCoopers hizo una encuesta global de crimen económico. Entonces, ahí están los top 5 de tipos de fraude que sufren las empresas. Entonces, el primero va a ser la malversación de activos, trabajadores robando activos o haciendo operaciones equivocadas con los mismos, ¿no? El 31% relacionado con soborno y corrupción, ¿sí? Creo que pues eso es ampliamente conocido. Que tristemente tenemos en temas de soborno, tenemos una práctica recurrente para todo, ¿no? Entonces llega y nosotros necesitamos comprar computadores y entonces llega alguien y dice, mire, si me hace dar ese contrato, entonces yo le doy una comisión, ¿no? Entonces todo el famoso CBY está haciendo mucho daño a las empresas en su interior. El tercero es el ciberfraude, sin embargo, o cibercrimen. Sin embargo, teniendo en cuenta que esta es una encuesta del 2018, hay que aclarar que después de pandemia durante este periodo de pandemia se ha incrementado el cibercrimen en el mundo en un 240%, ¿no? Creo que todos nos hemos visto de alguna manera atacados con correos, que vaya y reclame esto, que se ganó la lotería, que la prima está quedada y que hay que llevarle un rescate, bueno, una cantidad de cosas. Y también la seguridad principalmente en las transacciones financieras, pues los bancos han tenido que incrementar más porque ha habido robos de bases de datos, robos de información que han afectado a las empresas y a los bancos, al sistema financiero, debido a que se incrementó también el número de transacciones, ¿no? De transacciones de tipo cibernético. El 19% está relacionado con la mala conducta comercial, entonces esa mala conducta comercial se va a referir a cuando yo siento que otro me quita un contrato porque hizo un soborno, ¿sí? Entonces hay malas conductas, malas prácticas comerciales y nosotros tenemos un 19%, en el mundo es el 28%, aquí abajito están los porcentajes en el mundo. Y un 19% que también va creciendo y afecta mucho a las empresas, no es el fraude al consumidor, sino el fraude del consumidor, ¿no? ¿En qué sentido? En que a veces, por ejemplo, el cliente usa un servicio y después hace devolución diciendo que
el producto salió mal, ¿no? Y normalmente ha sido una situación por parte del consumidor, pero pues también eso yo no quiero descartar pues que realmente hay hechos relacionados también por parte de las empresas, por ejemplo, lo que vemos con el viernes negro, el Black Friday, en donde pues los precios también son engañosos y la gente también se siente engañada, ¿no? Entonces, en esa parte hay esas dos vías. Las pérdidas mundiales en corrupción, entonces son 42 billones de dólares, un número cuando lo convertimos en pesos muy grande. Estos son datos que ya sacó Pricewaterhouse en el 2020